Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la hiena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Antonio de Padua. Es uno de los santos más populares, por lo menos lo ha sido hasta hace muy poco. En realidad, quizá debería de llamarse San Antonio de Lisboa, porque nació en esa ciudad, en Lisboa. Contemporáneo de San Francisco de Asís, al cual conoció y con el cual compartió un mismo objetivo: amar a Dios sobre todas las cosas, evangelizar y llevar una vida pobre y humilde. La diferencia entre San Antonio y San Francisco, por supuesto, cada uno tenía su personalidad, pero yo creo que la primera diferencia consiste en la formación. San Antonio era un hombre muy preparado, era canónigo regular, tenía estudios importantes, estaba bien colocado en la iglesia de Lisboa, pero no estaba satisfecho. Un amigo suyo entró en los franciscanos y estaban recién fundados y fue enviado, por supuesto con su consentimiento, a evangelizar en Marruecos, en el norte de África, y allí muy pronto encontró el martirio. San Antonio quería ir al cielo, como debe aspirar cualquier cristiano, quería ir al cielo. Y se dio cuenta de que su amigo le había ganado, que su amigo ya estaba en el cielo. Él quería eso mismo, ir al cielo, y si la vía más rápida era el martirio, eso es lo que eligió. Entonces se puso en contacto con los franciscanos, donde había entrado su amigo, y pidió entrar, dejar los canónigos regulares y entrar en los franciscanos. Con la condición, puso San Antonio, de que tenía que ser enviado a evangelizar al norte de África. San Francisco, o quien tuviera en ese momento la organización de la orden, le dijo que sí. Entonces San Antonio dejó Lisboa, se fue a Italia, estuvo en Asís, y después le mandaron su primera evangelización a Padua, una ciudad hermosísima que hoy es conocida sobre todo por San Antonio, pero que tiene, por supuesto, otras muchas cosas. Allí en Padua, que él pensaba posiblemente que era una misión inicial antes de ir a su sueño de Marruecos para morir mártir, allí en Padua se encontró en primer lugar con la sorpresa de que él, que ya en Lisboa era un magnífico predicador, en Padua la gente no le hacía caso. Y entonces decidió, franciscano como era y amante de Dios, creador y de los animales creados,
decidió en uno de los canales de Padua ponerse a predicar al canal, ponerse a predicar a los peces. Ocurrió su primer milagro. Muchos peces sacaron la cabeza para escuchar al santo. Los vecinos de Padua, al ver este portento, le prestaron atención y descubrieron que hablaba maravillas. A partir de ese momento todo cambió y se convirtió en un extraordinario predicador. Mejor dicho, lo era, pero a partir de ese momento la gente le reconoció como tal. ¿Qué sucedió? Pues que ese éxito llevó consigo que los superiores de la congregación decidieran que no podían enviarle a Marruecos porque una persona tan valiosa no podía perderle la congregación como mártir, lo cual sin duda es un concepto equivocado porque no se pierde cuando uno gana un mártir, sino que se gana. El caso es que le dejaron en Padua. Él obedeció. Y esa es la segunda enseñanza. Tú tienes un plan y Dios tiene otro. Y tienes que aceptar el plan de Dios, aunque te cueste entenderlo o te cueste aplicarlo. San Antonio obedeció. Como sabía teología, por encargo de San Francisco, empezó a enseñar teología a esos hermanos, muchos de los cuales eran analfabetos porque eran campesinos jóvenes, buenos, pero que no tenían formación. A veces, insisto, quizá ni siquiera sabían leer y escribir. Empezó a enseñar, a formar, y ahí surge el primer estudio teológico, y yo creo que algo más que la teología, franciscano. San Francisco murió en el 1226 con una vida llena de sufrimientos físicos y también espirituales por los contratiempos que tenía en la orden fundada por él. San Antonio no le sobrevivió mucho. Murió en el 1231, 5 años después nada más que su fundador y su amigo. Pero además de esto, ¿cuál es la enseñanza que nos deja San Antonio? Porque después, en su vida ya, y después, su devoción aumentó de forma extraordinaria. Todavía hoy, si se va a Padua, se ve una gran cantidad de peregrinos acercándose con humildad y con devoción a su tumba. Una tumba, entre otras cosas, bellísima, espectacular, un monumento. Y allí se ve a personas mayores y también a personas jóvenes apoyar su frente en el mármol de su tumba, encomendándose al santo y pidiendo cada uno el favor, la gracia que necesita. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que el secreto está en que San Antonio, como San Francisco, como han hecho los misioneros siempre, hablaba el idioma de la gente. Y no me refiero a aquel italiano precoz que se hablaba en la época de San Francisco, anterior al que después va a escribir maravillosamente Dante en su Divina Comedia, el italiano en el que San Francisco compone el Cántico de las Criaturas. No me refiero a eso. El idioma de la gente, el idioma del pueblo, es el idioma del corazón. Decimos, aunque a veces no lo cumplamos, que una buena homilía tiene que mover el corazón y no el asiento. Porque cuando estás aburrido te mueves mucho en la silla. San Antonio hablaba al corazón, como San Francisco hablaba al corazón. Y hablaba al corazón usando el argumento que su oyente podía entender, el idioma que podía ayudarle a la conversión. ¿Y qué idioma era? La gracia, es decir, el milagro, pero también la advertencia, el juicio.
¿Es un idioma suficiente? No. Es un idioma básico. Pero San Antonio había entendido que no podías hablar de teología, y él la sabía, con personas que no sabían leer. Tenía que hablar el idioma básico para después hablar un idioma más elevado. ¿Cuál es el idioma básico? El interés y el miedo. ¿Cuál es el idioma más elevado? El agradecimiento, el amor. Si nos fijamos en el Evangelio de hoy, vemos que Jesús habla el mismo idioma. Dice, por ejemplo, yo os digo que el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Pero ahora resulta que nosotros, los curas, sabemos más que Jesucristo. ¿A dónde se queda Jesucristo comparado con nosotros? Somos superdioses. Ahora resulta que los obispos en general saben más que Jesucristo. Y el pueblo no les escucha, no les entiende. En cambio, escucha y entiende al líder de una secta que les engaña, que les saca el dinero, pero que les está hablando en su idioma. Hay un idioma básico. Y Jesús te lo dice y te habla en su idioma. San Antonio hablaba en ese idioma. San Francisco también. ¿Cuál es el idioma básico? Dios te quiere y te quiere ayudar. Y es el Todopoderoso. Y puede hacer milagros si tienes fe y se los pides. Acude a Él en busca de ayuda. Es el idioma de Jesús cuando dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pero la otra parte de ese idioma básico es el decirte, si no haces el bien, si haces el mal, si maltratas a tu hermano, yo me voy a ocupar de defender a tu hermano. Y por lo tanto, aunque te quiero mucho, también quiero a tu hermano. Y por lo tanto, vas a tener que pasar un juicio con condenación. Porque lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Tanto el bien, ven bendito de mi Padre, como el mal, vete maldito de mi Padre. Ese es el idioma básico. Dios existe, Dios te ama, Dios te quiere ayudar, ven. Pero si haces daño a tu hermano, te encontrarás enfrente con un Dios que te juzga, porque Dios es el guardián de tu hermano, lo mismo que es el guardián tuyo cuando tu hermano te hace daño. Ese es el idioma básico, el idioma que entienden los que no son expertos en teología. Luego hay el idioma superior, el agradecimiento, pero hay que partir del básico. ¿Cuál es el agradecimiento? ¿Cuál es ese idioma? Aquel que nos han enseñado los místicos. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. El agradecimiento. Hacer las cosas por amor al amor. San Francisco lo vivió. San Antonio lo vivió. Pero hablaban al pueblo con el idioma que el pueblo podía entender. Y después, al que había dado ese primer paso,
le llevaban a las cumbres de la espiritualidad, al agradecimiento. Hagamos nosotros lo mismo, y no solo los sacerdotes, también los laicos, porque todos tenemos que evangelizar. Que así sea.